Shalom Alejem, bienvenidos nuevamente a esta transmisión en vivo de esta enseñanza que se ha denominado Aprender a decir adiós. Si les parece, vamos a dar un minuto esperando a que se conecten el resto de los participantes para continuar esta maravillosa enseñanza. Shalom Verónica, bienvenida también, Baruch Hashem, que está usted aquí. Bien, damos 30 segundos e iniciamos. Bien, pues vamos a dar inicio a esta enseñanza. Formaría también parte de la tercera de este seminario que se ha denominado Relaciones en pareja con los principios de la Kabbalah. Obviamente en este tema vamos a incorporar una enseñanza que nos va a servir a todos y que es necesario siempre mantener presente debido a que en múltiples ocasiones no se toca cuando nosotros estamos desarrollándonos precisamente en nuestro diario vivir. Y es que inevitablemente todos los seres humanos, mientras habitamos en el cuerpo de la materia, tenemos una finitud, tenemos una fecha de expiación en la materia. ¿Y por qué razón nosotros tratamos de dejar este tema cada vez más y más al fondo? Porque al final del día nosotros tenemos un ciclo natural que dicta que lo que generalmente ocurre es que los hijos son quienes entierran a los padres y de esta forma, pues los padres son los que menos se ocupan en la aflicción o en el dolor que puedan vivir aquellos que están presentes en el mundo de la materia. Y también es muy importante que nosotros sepamos algo. Nos enseña también la Kabbalah que muchas veces, cuando estamos nosotros tan acostumbrados a recibir constantemente pérdidas, nuestro corazón se tiende a ser tan fuerte, pero tan fuerte que también es capaz de bloquear no solamente el dolor, sino también la alegría. Por eso con el paso del tiempo podemos ver nosotros a muchas personas que después de que han vivido experiencias muy fuertes, parece que ya no pueden sentir, parece que las emociones o aquello que antes les permitía tener cierto grado de felicidad, ya no les impacta de misma forma. Nos enseña también algo el Zohar. El Zohar dice que una manifestación de una persona que se encuentra constantemente bloqueando la alegría en su propia vida, dice que tiende a subir de peso o tiende a engordar. Eso lo dice el Zohar, eso ya lo veríamos de manera más amplia. Así que esto puede reflejar en nosotros muchísimo si es que ponemos constantemente a revisión todo nuestro contexto. Bien, aprender a decir adiós nos va a servir a nosotros primero para entender que hay un ciclo que inevitablemente nosotros tenemos que cumplir y que muchas veces si no se da a mitad del camino, como lo mencionamos en un pequeño video introductorio, se va a dar también al final de esta senda. ¿A qué nos referimos nosotros? Que muchas veces iniciamos algo maravilloso, iniciamos algo hermoso, pero jamás lo hacemos pensando en que esto, de una u otra forma, termine o concluya. Y para ello, vamos a partir con un sefer. Hay algo que nos dice a nosotros directamente, ahí en el Tanaj, un libro de sabiduría, y que nos dice algo muy interesante. Dice que todo en este mundo
tiene su tiempo. Dice aquí el capítulo 6, verso 3, algo muy interesante. Y dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo también tiene su hora. Que hay un tiempo de nacer, un tiempo de morir, de plantar y de arrancar lo plantado. Hay un tiempo de matar, curar, de destruir, así como también de edificar. Hay un tiempo de llorar, de reír, de endechar y de bailar. Es decir, este escritor nos menciona constantemente que no hay nada nuevo que se haga debajo de este sol. Y que aquello que ya ha sido también es algo que sucederá posteriormente. Y como mencionamos hace un momento, nadie construye algo maravilloso pensando en que algún día lo tendría que dejar ir. Y esto, si nosotros lo vemos desde el mundo de la materia, podría ser un ejemplo, como aquello que nosotros adquirimos con muchísimo esfuerzo. Usted, cuando adquiere una vivienda, un automóvil, algún mobiliario, generalmente lo compra con mucha emoción. Pero ¿qué sucede si por azares del destino esto sufre una afectación? Generalmente nosotros tenemos hasta cierto punto, hasta cierta medida, algo de aflicción. Y cuando tenemos algo de aflicción, pues nosotros generalmente tendemos a entrar a una fase que muchas veces podríamos denominar de angustia, de aflicción, de tristeza y en algunas ocasiones también de depresión. Y todos los seres humanos vivimos el dolor o la aflicción de una forma diferente. Por lo tanto, el hecho de que una persona parezca indiferente ante una ruptura o ante una separación no significa por ello que no le esté doliendo. Volvemos a mencionar, cada entorno, cada experiencia de vida es completamente diferente. Y habrá personas que probablemente no han vivido tantas situaciones agobiantes y son las personas que generalmente manifiestan en cualquier momento algo de dolor. Inclusive, cuando usted identifica una persona que generalmente es muy sensible, se puede dar cuenta de que es una persona que tiene una pureza un poco más elevada a la persona que generalmente ha estado viviendo una situación caótica. Ahora bien, hablamos sobre el mundo material, pero también hoy nuestro enfoque va hacia la forma de decir adiós a nuestros entornos. En esta imagen nosotros podemos ver un núcleo familiar. Pero en este núcleo familiar nosotros podemos aprender mucho. Que al final del camino, si este matrimonio continúa unido, en algún momento alguno de los dos probablemente fallezca primero. El hombre, la esposa o madre, o el hombre, esposo o padre. ¿Y cómo va a vivir el dolor el compañero o la compañera? En ocasiones esta imagen también nos permite a nosotros conocer que probablemente alguien tenga que despedirse de un hijo o de una hija. O muchas veces los hijos tienen que aprender a ver cómo parten los padres, aquellos seres que le brindaban tranquilidad. Es todo un entorno cambiante. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando realmente se materializa esto? Entonces nosotros somos conscientes de muchas cosas y parte de ello es que nosotros hemos sido educados académicamente y muchas veces por nuestro entorno social inmediato familiar para responder a la materia, para ser un buen profesionista, para ser un buen trabajador. Y muchas veces inclusive hacemos uso de estos títulos. Yo soy un buen ingeniero, un buen músico, deportista, doctor, vendedor, médico, etc. Para eso estamos bien entrenados. Pero aún en este siglo XXI podemos darnos cuenta de algo que es sorprendente. ¿Y qué es sorprendente? Que a pesar de que el ser humano generalmente está expuesto a una pérdida constante, sigue sin incorporarse en la formación académica, en la educación del individuo, alguna materia que le ayuda a enfrentar algo que es tan real como la muerte. Y solo hasta que la persona está comenzando a vivir una serie de aflicciones, trata de aprender o trata de procesar esto con ayuda de un especialista cuando ya tiene el problema en ese instante. Entonces, esto desafortunadamente nos deja conocer
que las religiones han hecho un trabajo, pero un trabajo que muchas veces ha sido nefasto o ha sido negativo o muy malo. Porque lo único que le han mencionado al individuo es, no te preocupes, se fue al cielo, se fue al cielo y se fue al cielo. Es más, curiosamente, cada vez que alguien fallece, todos pueden decir en vida que es de lo peor y que se va al infierno. Así le dice la religión. Pero cuando fallece, todo el mundo lo manda al cielo. Todo el mundo dice, no, pues está en un lugar mejor, ya va a tener paz, ya va a descansar. En serio, ¿por qué razón? Porque la gente lo que quiere es únicamente darle palabras de aliento a quien está viviendo en ese instante la pérdida. Pero bueno, entonces, para poder entender qué es lo que pasa, tendríamos que partir de lo que se conoce como los 5 universos de la Kabbalah y que van integrados a cada aspecto del alma. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no conocemos de qué forma estamos nosotros diseñados o estamos conformados, podríamos cometer a lo mejor errores al tratar de procesar esta situación. Ahora bien, anteriormente habíamos mencionado que el ser humano está integrado desde el mundo de la materia, de la emoción y de la razón, pero hay otros universos que nos van a permitir a nosotros ir identificando desde dónde podemos ser restaurados, desde dónde podemos sanar, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y también entender que muchas veces la información que nosotros tenemos es finita. Sin embargo, cuando una persona tiene una pérdida, lo que generalmente anhela, ¿qué es? Es una respuesta. Vamos a entrar en el estudio de los 5 niveles del alma y vamos a ver de qué forma lo podemos aplicar nosotros en nuestro diario vivir. Y esto es algo muy importante porque cuando ustedes tengan que aconsejar a una persona, tengan que ayudar a una persona, tienen que ver desde dónde está recibiendo la aflicción. Y estos 5 niveles del alma, la primera es conocida como el Nefesh. ¿En dónde se encuentra? Dice que solo es el cuerpo físico o la materia. Nos enseña la Kabbalah, a través del Zohar, que una persona, mientras está en el vientre de la madre, solamente es un cuerpo biológico. Todavía no se incorpora en el ser humano el nivel del alma que le va a dar esa identidad. Es decir, biológicamente, pues la persona que está haciendo solamente lo que mencionamos hace un momento, un cuerpo biológico, un conjunto de células, pero todavía no hay nada en ello. Es como la parte, mencionábamos, meramente material. Y según la Kabbalah, esta manifestación se da generalmente en el hígado. Inclusive muchas veces cuando una persona se enferma, precisamente en la materia, generalmente la Kabbalah nos enseña que nosotros tenemos que realizar ciertas meditaciones en favor del hígado para mandar toda la información hacia la restauración física. Este universo es conocido como el universo de Asia y lo que nosotros conocemos también de forma paralela como el universo de la acción y la materia, que esto es algo que generalmente nosotros tenemos y que más hemos logrado comprender y que pues muchas veces sabemos es el nivel de la emanación más básica. El segundo nivel lo conocemos como el Ruach, que viene de la palabra viento. Es decir, recordarán que cuando sale un pequeño del vientre de su madre, lo que se le hace pues, generalmente es provocarle que comience a respirar. En ese momento, nos dice el Zohar, que entonces el ser humano comienza a ser un ser viviente. Es decir, el nivel de vida celular, biológico, es diferente al nivel de vida que se le da ya cuando tiene la respiración. Esto, si lo revisamos de forma un poco más amplia, nos va a poder llevar a entender qué es entonces un aborto. Bien, entonces, esto es muy importante en el tema del Ruach. Menciona el Zohar que se encuentra ubicado en el corazón. Recordemos nosotros qué es lo que nos dice precisamente el Tanaj, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Este universo se llama Yetzirah y hace referencia a la psique, a la comprensión mental, la energía, las emociones, y es lo que nos vincula a todos y cada uno de nosotros con el mundo material. Es aquello que nos hace amar, es aquello que nos hace extrañar, es aquello que nos hace desear, es aquella esencia
que muchas veces desde su fase inicial nos enlaza con el aspecto de la materia. Recordarán que en alguna ocasión durante las dos clases anteriores mencionábamos algo muy importante y que nosotros no tendríamos que tomar decisiones basadas en ¿qué? Basadas en la emoción, basadas en el ruaj. ¿Por qué razón? Porque esto desencadenaría, obviamente, en que posteriormente nosotros estemos diciendo qué hice, en qué estaba pensando, y mencionábamos que en respuesta nos tendríamos que decir, pues es que no estaba pensando, me estaba emocionando. Y la emoción generalmente es cambiante en cada momento. El tercer nivel es denominada como neshama, que está en la mente e intelecto, que se encuentra en lo que denominamos como el cerebro en la mente, es el universo de Briah. Y aquí encontramos nosotros la verdadera identidad del alma o el verdadero yo, donde mencionábamos que es precisamente aquello que se quiere manifestar, aquello que quiere hacer realmente lo que le apasiona, aquello que ama, aquello que realmente dice, bueno, es que mi pasión es la música, pero estoy trabajando ahí atrás de un escritorio 8, 10 horas, pero no estoy siendo yo, lo único que estoy logrando ser es un empleado de oficina, eso no estoy siendo yo. Es como aquel que de pronto dice, bueno, yo quiero disfrutar de esta arte, de esta disciplina, de esta espiritualidad, pero no lo quiero dejar porque pues yo heredé esto de mis ancestros, con aciertos y desaciertos, y está luchando por salir. Siempre quiere ser él mismo, es aquel que quiere ser feliz, pero que tiene una lucha constante con la represión que está recibiendo de todo el entorno con el que fue educado socialmente, de manera principal. Entonces, también aquí es donde nosotros identificamos el siguiente nivel, donde vamos a conocer que muchas veces el universo de Briah, que es el universo de las ideas, no proviene directamente del Neshama. Hoy sabemos que nosotros, cuando tenemos una idea, no hay forma de demostrar que biológicamente se generen únicamente en nuestro cerebro, sino que es una señal, nosotros somos un receptor y lo único que hacemos es materializar y pensamos que la idea o que esos momentos lúcidos donde nos volvemos excelentes consejeros o tenemos una mente prodigiosa, pensamos que eso viene de nosotros porque se me ocurrió. Y no es así, las ideas están emanando de la fuente que es un poco más elevada. Y esto es lo que nosotros denominamos como el universo de Hayá. El universo de Hayá, como mencionamos, es el lugar donde se encuentra lo que denominamos como el espíritu, pero no desde la perspectiva religiosa, sino del mundo de las ondas y las partículas. Aquel plano que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a observar, a menos que contemos con los dispositivos adecuados o correctos para conocer cómo está funcionando aquello que no podemos palpar de forma consciente, porque palparlo sí lo podemos hacer. Dice aquí que esto ya se encuentra fuera de la materia, no puede estar sujeto ni a nuestro cerebro, ni a nuestro corazón, ni a nuestro hígado. Dice que esta emanación está de manera constante recorriendo todo el universo que correspondería a Atzilut, y que son la captación de otros mundos, frecuencias e idiomas, donde nosotros abrimos el abanico de posibilidades y entendemos que toda la información que nos está llegando a nosotros realmente viene de lo que se conoce como mundos paralelos, y que no estamos hablando ahorita de extraterrestres ni nada parecido. Estamos hablando de toda la influencia que se puede generar a través de una conciencia colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la influencia de todas las demás personas, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, va a impactar inevitablemente en mi entorno inmediato. Posterior a esto, encontramos entonces lo que se conoce como Ein Sof, el nivel 5 del alma, que es Hayá, y que esto forma parte de todo. Es decir, nosotros estamos estructurados en ello,
o lo que en física llamaríamos como el bosón de Higgs, aquel caldo de cultivos que nos permite conocer que estamos todos interconectados y que no somos independientes, y lo que veíamos en clases pasadas, que nos permite conocer en nuestro microcosmos de forma similar a las células. Mencionábamos que las células creen que tienen vida propia. Es decir, cada célula que usted tiene ahí en cada centímetro cuadrado de su piel, o centímetro cúbico de su organismo, piensa que es un mundo, piensa que es un individuo, piensa que se rige por sí solo. No sabe que el todo lo está conformando a usted en un cuerpo material. Y así nosotros pensamos. Somos esas pequeñas células que pensamos que nosotros no generamos ningún impacto, ninguna afectación, y que no tiene nada que ver el que se encuentra a mi izquierda, a mi derecha, acerca de mí. Se conoce como el universo de Adat Kadmon, y de ello no sabemos absolutamente nada. Según la Kabbalah, esto es denominado como el Tzimtzum, o el momento de la contracción de la energía divina que da paso precisamente a esta realidad. Ahorita estamos yéndonos de forma muy general sobre estos 5 niveles del alma para que así podamos entender en qué punto nosotros nos posicionamos cuando tenemos que salirnos o tenemos que salir de este mundo. Es decir, hoy ya podemos entender algo, que lo único que se pierde, ¿qué es? De los 5 niveles del alma, que es el primero que nosotros vimos. Bien, lo vamos a ver también más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de pérdidas que nosotros tenemos y que sí nos generan determinado tipo de aflicción? Mencionamos, los bienes materiales sí llegan a afligir el alma. Eso es muy cierto. Aunque muchos dirían, bueno, por lo menos estás bien, se salvó toda tu familia, pero ¿en qué piensa la persona que de pronto, por ejemplo, en un sismo, se queda ahí todos sus bienes, todas sus propiedades? La persona seguramente dice, pues por lo menos estás vivo. Bueno, pero ese día también va a llegar una noche, es decir, el hecho de que esté vivo no significa que en esa noche inmediata no vaya a ocupar un lugar donde proteger a su familia. Va a necesitar un techo, va a necesitar agua, va a necesitar luz. Y todo eso le genera incertidumbre o aflicción a la persona. Entonces, sería un poco brusco que nosotros le digamos a la persona, bueno, por lo menos da gracias a Dios que está vivo. Y muchas veces cuando decimos eso, bueno, pues si eso es una palabra de reconfortamiento, de consuelo, mejor no decirla. ¿Por qué razón? Porque puede ser precisamente el producto de años de esfuerzo de una persona y de sueños. Porque mucha gente cuando crea un patrimonio lo crea pensando en ayudar o dejarle algo a su generación venidera. Y dice, yo estaba trabajando para darle cierta certeza a mis hijos, a mis hijas, hijo, hija, no lo sé, y que no se enfrentara con tanta dificultad a este mundo. Entonces, una pérdida material también llega a causar un daño, y vuelvo a mencionar esto, esto no significa que sea mínimo. Volvemos a mencionar lo que comentamos en un inicio. El umbral del dolor de cada persona es completamente diferente. Lo que para usted parecería ser algo no tan grave, para alguien más sí lo puede ser. Otro tipo de pérdida que tenemos los seres humanos y que también nos llega a generar aflicción es de cómo éramos antes y cómo somos después. Es decir, ni somos unos niños de 5 años, tampoco tenemos 21 años ni 25 años toda la vida, y un día vamos a llegar a tener 50, 60 años. Y tenemos que aprender a decir también adiós a esa fase de nuestra vida. Porque muchas veces cuando nosotros no estamos aceptando que hay cambios que inevitablemente se van a manifestar, ¿qué sucede? Estamos tan enfocados en aquello que fue, en lugar de disfrutar aquello que ya es. Esto también es otro tipo de pérdida y que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto. Así que un día usted tuvo, me vuelvo a mencionar, 5 años, 15 años, 25 años, va a tener 40, va a tener 60, va a tener 80, y los cambios son inevitables.
Pero lo maravilloso de todo esto es que precisamente se cumple el propósito por el cual Hashem permite que el ser humano llegue a este mundo. Porque cuando nosotros llegamos a este mundo, tendemos muchas veces a ocuparnos tanto en la materia. Y llega un momento, dice la Kabbalah, que hasta antes de los 40 años nos enfocamos muchísimo en la materia, que por eso no estamos listos para aprender sobre esta sabiduría. Porque todavía estamos queriendo demostrar ante los demás lo que yo puedo tener desde el mundo de la materia. Y cuando viene ese proceso de cambios, ¿qué sucede? Pues uno ya comienza a aceptar, ¿verdad? Dice, bueno, pues inevitablemente tenía que llegar a esta etapa y pues me tengo que sentir feliz de tener el cabello blanco. Eso es algo, el judaísmo es maravilloso. Nosotros decimos, bueno, Hashem, ¿cuándo me vas a dar cabello blanco? Ya quiero esas canas que forman parte de mí. Otros probablemente no les gustará y dirán, bueno, pues no, porque no se ve bonito, pero no se ve bonito ante quién. Si estamos nosotros esperando la aprobación de alguien más, entonces todavía vemos que ahí hay parte del ego. Queremos agradar a los demás y no estamos aceptando lo que nosotros somos. No estamos aceptando los cambios naturales a los que nos va llevando esta escuela de la vida. Ese es otro tipo de pérdida en el que también nosotros tendríamos que ver cómo estamos. Otro tipo de pérdida es cuando usted, dice aquí, deja su individualidad por pasar a ser dos o más en una familia. Cuando usted decide vivir por primera vez con una pareja, se da cuenta que tiene que generar algunos cambios y va a tener que adaptarse a su nueva situación. Y también esta pérdida de individualidad comienza a generar algún conflicto. Imagínese usted que de pronto, como vemos esta imagen, de pronto decidimos irnos a vivir juntos, pero él o ella tiene un gato. ¿Qué hacemos con el gato? ¿A dónde nos vamos a vivir? ¿Cerca de tu zona de trabajo o cerca de mi zona de trabajo? ¿Qué vamos a hacer? Hay un closet. Antes tenía un closet completamente para mí. Hoy tengo probablemente que compartirlo contigo. Es decir, ahí también se genera algún tipo de pérdida. Eso ya lo vimos, lo teníamos que haber procesado en las otras dos clases pasadas. Entonces, esto que mencionamos aquí también es un tipo de pérdida, que también puede llevarnos a generar en algún momento de la vida a un estado de desconexión con nosotros mismos. ¿Qué más vemos? ¿Qué otro tipo de pérdida hay? Cuando hay cambios de entornos sociales. Cuando es despedido. Cuando tiene que cambiarse porque sus padres lo llevan a otra colonia, a otro país, a otra ciudad. O cuando es despedido. Eso también genera cierto dolor, cierta aflicción. ¿Por qué estamos tocando todos estos aspectos? Porque aprender a decir adiós no solamente es cuando una persona sale de este mundo o cuando nosotros decidimos terminar una relación de pareja, sino las relaciones son múltiples. Y muchas veces mencionamos, todo esto es un conjunto de afectaciones que nos hacen crear un caparazón. Es decir, parece que he venido a esta vida a sufrir. No, usted no ha venido a esta vida a sufrir, ha venido a aprender. Sufrimiento es parte de las materias que tiene que cruzar usted para que cuando salga de este mundo, usted pueda decir, bueno, creo que sí aprendí. ¿Qué sigue? ¿Qué hay en la siguiente vida? ¿Qué me va a tocar? ¿Bien? Otro tipo de pérdida, como mencionamos hace un momento, es cuando se tiene que decir adiós a una relación de pareja. Y cuando decimos un adiós a la relación de pareja, también estamos haciendo mención a que inevitablemente se va a dar. Es decir, si vivieron felices durante todo el tiempo que estuvieron, desde que se casaron hasta que uno falleció, se tuvieron que despedir. Y el dolor es igual. Bien, así que no importa si usted termina su relación de pareja a los 5 años, 10 años, 15, 20 años o hasta que alguno de los dos fallece.
tiene que aprender a procesar la pérdida, que son los pasos que vamos a ver más adelante, y estar listos para enfrentar este tipo de situaciones. La otra, como mencionamos, es por el fallecimiento de un ser amado, de un ser querido, y que podríamos decir que es uno de los que más dolor causan. ¿Cuáles son las aflicciones que más llegan a generar una aflicción en el ser humano? Cuando pierde a un ser que ama estando en vida, mencionamos si usted estaba enamorado, enamorada, si usted estaba amando a una persona porque tenía unas expectativas y se tiene que ir, probablemente le va a doler mucho. Pero también le va a doler más cuando el fallecimiento es en el mundo de la materia. Y aquí pues hay diferencias, porque no es lo mismo cuando fallece un padre, porque de una u otra forma el hijo sabe procesar que en algún momento sus padres van a fallecer primero que él. Pero lo que es complicado es cuando un padre tiene que enterrar a un hijo. Ahí es complicado, o cuando entre hermanos tienen que aceptar que aquel con el que convivieron en la infancia un día se tuvo que ir por alguna situación. Es decir, hay muchísimos tipos de pérdidas, pero el duelo que se vive es generalmente similar. Y recordemos para ello, eso está establecido precisamente ahí en el Humash, ahí en la Torá. Nos dice de un personaje, ¿verdad? Usted lo recordará, Moshe Rabenu, el gran Moisés. Moisés, que era un bebé que no fue educado completamente por sus padres, sino que pues también fue educado por los egipcios. Dice que tuvo un gran poder, una gran influencia, de pronto pierde todo, por defender la justicia, tiene que huir, después lo llama a Hashem, y después cuando lo llama a Hashem, se encuentra en una travesía llena de conflictos, hasta que al final del día se pone triste porque no puede entrar a la vida eterna. Entonces recordemos quién era Moisés. Moisés era como el padre de todo el pueblo de Israel. Recordemos que todos los niños que salieron de Egipto eran como sus hijos. Eso nos lo dice el Talmud, dice lo que sucede. ¿Por qué el pueblo se afligió tanto cuando Moisés murió? ¿Por qué los había cuidado desde que eran niños? Toda la generación de adultos pasó, salió la nueva generación y todos veían a Moshe como su padre. Entonces dice aquí que todo el pueblo se puso a llorar, se puso triste, se puso en aflicción, entró en una etapa de duelo. ¿Y esto por qué razón? Porque al final del día ellos estaban tan acostumbrados a que Moshe, a pesar de que los regañaba, a pesar de que ellos se enojaban, de que peleaban con él, pero no dejaba de ser el padre para todos ellos. Es decir, que aunque una persona se aflija, se angustie, se enoje, no deja por ello de ser un ser apreciado o un ser amado por los demás. Y esto es algo que sucede precisamente en cualquier tipo de relación. Es decir, una persona se puede enojar, un padre con sus hijos, pero jamás lo va a dejar de amar. Y así en sus otras relaciones interpersonales. ¿Y qué sentimos? ¿Qué sentimos entonces cuando nosotros tenemos que empezar a desprendernos, aprender a decir adiós? El ser humano generalmente va a tener unos cambios anímicos de manera constante. Y esto no es bipolaridad momentánea. Eso es algo normal. Recordemos que todos y cada uno de nosotros nos adaptamos a cada circunstancia y nos comportamos según el momento que estemos viviendo. Así que imagínese si usted conoce una persona que probablemente acaba de sufrir una pérdida y alguien llega y lo conoce, va a decir, no, este siempre se la pasa de forma apática. Y no es así. Nosotros no podríamos prejuiciar a una persona por el hecho de que esté viviendo un momento o que yo lo haya conocido en determinado momento de su vida. Yo no conozco qué es lo que está sucediendo. ¿Bien? Ahora, es muy importante que nosotros sepamos entonces qué sentimos. Cuando nosotros recibimos una pérdida, en cualquier aspecto, generalmente nosotros nos negamos a creer
que está pasando esto. Si usted pierde un trabajo, dice, ¿pero por qué? No es posible. Se comienza a afligir. Si usted pierde a una persona amada o la está perdiendo, generalmente no quiere aceptar que este es un proceso muy natural. ¿Pero por qué razón? Porque precisamente fuimos educados ¿en qué? Fuimos educados en la materia. Entonces, cuando nosotros nos negamos a creer, también es algo normal, es algo natural. Es cuando nosotros decimos, me gustaría dormir y no despertar. Muchos otros se refugian en el trabajo, dicen, me voy a dedicar a trabajar de tiempo completo para que así yo pueda terminar mi día muy cansado y así no piense en esto que me está generando daño. Pero el sueño en ese momento ni siquiera es reparador. Por más que se canse la persona y diga, voy a llenarme de actividades, el sueño parece que no le está ayudando absolutamente en nada. Entonces, esta es una fase que nosotros vivimos de forma natural. El no querer aceptar que inevitablemente estamos atravesando una situación que en ese momento desequilibra no solamente nuestro mundo de la materia, porque ahí viene una afectación. ¿El mundo de la materia es afectado? Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona está viviendo una situación de aflicción, tiende a comer poco o no come, o come y las cosas no tienen como el mismo sabor, no le pone esa exquisitez. A veces la persona quiere solamente estar durmiendo, a veces la persona solamente quiere estar encerrada, pierde el interés hacia todo su entorno. La persona generalmente no quiere salir de esa situación. Se siente triste, se siente en aflicción. Quiere de una u otra forma hacer lo que hizo David cuando supo que iba a morir su primer hijo. Se afligió y esperaba que a través de esto lograra un milagro o se generara un cambio. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que en ocasiones, cuando no hay algo más que hacer, con todo el dolor del mundo, desde el razonamiento, controlemos la emoción y entonces demos paso a una preparación para un desenlace inevitable. Y lo sabemos, pero muchas veces nosotros preferimos negar esto. ¿Por qué razón? Porque no es una noticia maravillosa la que se va a recibir conforme vamos avanzando en ello. Bien, si les parece, vamos a dar la pausa de 2 minutos para continuar con esta transmisión. Volvemos a entrar con la misma liga y continuamos con esta enseñanza, ¿bien? Entonces, en 2 minutos son 9:10. Si les parece, a las 9:12 volvemos a reconectarnos. Shalom, Rahot.